Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Estamos en Rayados por su palabra, Josué capítulo 16, y vamos a extraer lecciones importantes para nuestra vida. Por eso vamos a empezar con una oración. Querido y buen Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos, Señor, delante de tu presencia para honrarte y para alabarte con todo nuestro corazón. Pedimos que también hables a nuestro corazón a través de tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aníbal Barca cruzó los Alpes con elefantes para enfrentar al poderoso imperio romano. Sin mapas modernos ni caminos trazados, lideró a su ejército a través de montañas nevadas, enfrentando traición, hambre y la muerte de miles de sus soldados. Su determinación, audacia y liderazgo ante lo imposible lo hicieron leyenda. Aunque no logró destruir Roma, su estrategia se estudia hasta hoy. Así como Aníbal enfrentó desafíos monumentales, Josué lideró a Israel en una conquista llena de obstáculos espirituales, políticos y militares. Josué 16, aunque breve, revela el corazón de un líder que no se rinde frente a territorios difíciles ni pueblos hostiles. Este capítulo describe la herencia de los hijos de José, es decir, las tribus de Efraín y Manasés. El capítulo detalla los límites del territorio asignado, que se extendía desde Jericó hasta Betel y el oeste hasta el mar. Se destaca que Efraín no logró expulsar a los cananeos que habitaban en Geser, permitiendo que permanecieran en medio del pueblo, lo cual más adelante sería motivo de grandes problemas. Este capítulo subraya tanto la provisión de Dios como la responsabilidad del pueblo para poseer la tierra prometida plenamente mediante la obediencia y la fe activa. Vamos, mis hermanos, a escoger versículos claves de este capítulo para poder reflexionar en la palabra de Dios. Versículo 1 dice lo siguiente: Lo que tocó en suerte a los hijos de José iba desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Bien, mis hermanos, aquí encontramos cómo el Señor cumple su promesa con cada una de las tribus. En este caso se habla acerca de la tribu de José. Noten que José, cuando recibe la bendición de su padre, le dice que José iba a recibir una doble herencia. ¿Cómo es que José llega a recibir la doble herencia? Bueno, porque no hay una tribu de José. Se entregó una herencia a Efraín y otra herencia a Manasés. Como son los hijos de José, al final José tenía una doble herencia, ¿no? Herencia en Efraín y herencia en Manasés. Así que, mis hermanos, este versículo afirma la fidelidad de Dios al cumplir la promesa que le había dado al linaje de José, entregando la tierra por herencia. Hace siglos que José había muerto, había pasado los 400 años de esclavitud, habían pasado los 40 años en el desierto, habían pasado 5 años en la conquista de la tierra y ahora en el reparto de la tierra encontramos, mis hermanos, cómo finalmente se cumple. Pasaron siglos, pero finalmente la promesa se cumplió. No en José, porque José había muerto siglos antes, pero en el linaje de José, en las dos tribus que pertenecían a José, la de Efraín y la de Manasés. Y aquí el Señor en este capítulo lo que muestra es el cumplimiento de su promesa. ¿Ah? Así que, mi querido hermano, aquí se afirma la fidelidad de Dios. Aquí se muestra cómo Dios cumple fielmente sus promesas, aunque pase el tiempo. Él no olvida a su pueblo. Cuando Moisés murió, no se cumplió aquella promesa que recibiría el doble de herencia, porque todavía faltaba el periodo de esclavitud, todavía faltaba el periodo del peregrinaje en el desierto, de la conquista. Pasaron siglos, pero el Señor nuestro Dios no se olvidó de la promesa que le hizo a José y sus descendientes recibieron la promesa que su padre había recibido, su padre José. Por lo tanto, aquí hay algunas lecciones importantes. Puede ser, mis hermanos, puede ser, mi querido hermano,
que en este mismo momento estés trabajando, tienes un proyecto precioso, un sueño que quieres alcanzar. Puede ser que tú no veas este sueño. ¿Mm? Puede ser que no veas los resultados del sueño, del proyecto, ¿no? Pero cuando un plan viene del Señor, puedes confiar en que Dios cumplirá con sus planes. Si no es con tu generación, puede ser con la siguiente generación. Puede ser que sea con tus hijos o puede ser que sea con tus nietos. En el caso de José, pasaron tatara nietos. ¿Cuántas generaciones habrán pasado? Serían muchas, ¿no? Porque estamos hablando de más, son casi 500 años de diferencia. Pero finalmente se cumplió la promesa. Así que puede ser que no veas los resultados, mis hermanos, pero confía en que Dios cumplirá los planes que Él tiene para ti. ¿Mm? Confía en que, en que las promesas de Dios se cumplen y que el fundamento de nuestro hogar debe ser la confianza en el gran Señor, el gran Dios verdadero, el Dios de Israel. Vamos entonces al siguiente versículo, versículo 2. Encontramos aquí. Vamos a leer Josué capítulo 16, versículo 2. Dice lo siguiente: sale de Betel a Luz, Luz es Or, ¿no? Y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Aratot. ¿Ah? ¿Qué es lo que encontramos aquí? Encontramos líneas precisas, encontramos indicaciones exactas hasta dónde tiene que ser el territorio, ¿no? Límites de la herencia. Así que lo que hace el Señor es obrar con exactitud, ¿no? El Señor no obra según confusión, no obra simplemente aproximándose, o vamos a ver qué sale. No, ese no es el Dios que conozco. El Dios que coloca orden en las estrellas, orden en las galaxias, orden en nuestra Vía Láctea, orden en los electrones y el átomo. Ese mismo Dios es el que colocó orden al momento de repartir la tierra prometida a Israel. ¿No? Entonces le indica cómo tiene que ser el reparto. Le dice de Betel a Luz y pasa el territorio de Aquita. Es decir, le está dando detalles claros, detalles precisos. Es decir, el reparto de la tierra no podía ser dado en un ambiente de rapiña, en un ambiente de egoísmo. Yo quiero esta tierra. No, 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 yo quiero esta otra. No, Dios antes incluso de que enfrenten a los cananeos, el Señor ya había determinado cuál sería el sistema de reparto y ya había dado, ¿no? Y entonces todos recibieron y todos quedaron contentos. Mi querido hermano, a veces una de las cosas para repartir, sin duda, es las que originan mayores dificultades, incluso entre hermanos, ¿no? Se sabe de padres que no dejaron bien establecidos los límites de su herencia y los descendientes terminan arranchándose la herencia, peleando horriblemente y son hijos de un mismo padre y una misma madre. Y están peleando por la herencia. Se ve de una manera muy frecuente en este mundo. No, no, no. Dios no quería que Israel se empiece a arrancar la herencia, ¿no? Y que surja ahí el egoísmo y, y la soberbia de querer más de aquello que estaba establecido. Dios estableció límites claros para la protección del pueblo y para el propósito de poder dividir la tierra de manera equitativa. No era que los más fuertes iban a tener su parte primero. No, 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 Dios ya había establecido. Y tenemos que ser justos al momento de poder hacer el reparto. Yo recuerdo hace tiempo atrás, éramos niños ahí, ¿no? Con mi hermano Jorge. Estábamos en un momento determinado, allí nos habían entregado un pastel y yo tenía el pastel y había que dividirlo. Entonces, y yo cometí un error tremendo, ¿no? Porque yo coloqué y dividí a propósito la parte más grande para mí y la parte que estaba más cerca de él era más pequeña, ¿no? Entonces, tristemente, ahí yo me equivoqué porque le dije, escoge tú primero. O sea, yo había dividido una parte grande y una parte pequeña y le dije, escoge tú primero.
Y adivinen qué fue lo que él escogió. Yo lo había puesto al lado de la parte pequeña, pero él escogió la parte grande. Y no podía hacer nada porque yo le había dicho, escoge tú primero. Pero de allí me salió un principio que he usado en diferentes momentos en la vida. ¿Cuál es el principio? Para ser equitativo. Para ser equitativo, una persona tiene que hacer la división y la otra persona tiene que escoger primero. De tal manera que el que sabe que va a dividir tiene que hacerlo lo más perfecto posible porque el otro escogerá primero. Así que en varias oportunidades me ha librado eso de cuando tenía que hacer división, ¿no? Incluso entre los hijos. Aquí ese principio. No es fácil dividir, ¿no? Incluso entre miembros de la familia. ¿Te imaginas 600.000 personas para hacer la división de la herencia? No es fácil, ¿no? Pero como el Señor lo tenía todo planificado y los límites exactos, no hubo problemas para la división. Y entonces finalmente Israel hizo una división plena de todo el territorio, ¿no? Así que Dios establece límites claros para que podamos vivir en armonía, ¿no? La parte que le corresponde a cada quien. Y mi querido hermano, vive satisfecho con aquello que Dios te ha dado. El apóstol Pablo dice, ¿no? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo a veces estaba en medio de reyes, a veces estaba en una cárcel, a veces estaba perseguido, a veces estaba con gente rica que le proporcionaba mayor comodidad, pero él estaba contento sea cual fuese la situación. Así que debemos, mis hermanos, por la gracia de Dios, nosotros estar contentos con lo que el Señor ha determinado para nuestra vida. Eso no quiere decir que uno puede ser conformista. No puedes aspirar y el Señor te irá dando más. Pero primero sé fiel con lo poco. El que es fiel con lo poco, entonces el Señor le dará más. Eso es lo que dice la parábola, ¿no es verdad? Ah, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso es. A veces queremos lo mucho cuando no hemos aprendido a ser fieles en lo poco. Necesitamos aprender a ser fieles en lo poco y el Señor nos habrá dado más y más y más bendiciones también, ¿no? Incluyendo el aspecto material. Si no aprendo a cuidar de los centavos, no cuidaré de los soles. Bueno, el sol es la moneda peruana, ¿no? De los dólares, de los pesos. No sé de qué país estás participando de este estudio, ¿m? Pero necesitamos aprender a ser fieles en lo poco. Alguno quiere ir y decir, no, yo quiero trabajar, pero yo quiero que me coloquen de gerente, de frente a gerente, ¿no? Queremos de frente, ¿no? No, aprende a ser fiel en lo poco y entonces el Señor te dará mucho. Necesitamos reconocer que el Señor nos va dando conforme a nuestra capacidad. Los límites deben ser establecidos y sostenidos con firmeza, pero con amor para el bienestar del hogar, de la comunidad, de la familia. Oh, mis hermanos, a un siguiente texto bíblico, tercero. En versículo 4, Josué 16:4, leemos. Dice lo siguiente. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Bueno, otra vez lo que estamos mencionando, ¿no? En el capítulo pasado. La promesa que le fue entregada a José, se cumplió plenamente, indicando que Dios honra la fidelidad y el legado espiritual. El legado espiritual de José fue tremendo, fue enorme. Josué fue el que llegó a ser el gobernador de toda la tierra de Egipto y el que libró de la hambruna a su pueblo, a su familia, encabezado por su padre mismo, ¿no? Entonces, ese legado extraordinario de fidelidad, de un gran administrador, de un hombre bueno, de un hombre santo, de un hombre que no trasingía con el pecado. Bueno, el Señor honró finalmente en su descendencia al entregarle esta heredad, ¿no? Este legado que recibían los hijos de José. ¿Quiénes son los hijos de José? Dos tribus, Manasés y Efraín. O sea, Manasés y Efraín no son hijos de Israel, no son hijos de Jacob. Manasés y Efraín son hijos de José. Entonces, ¿por qué se reparte en 12 la herencia, siendo que Leví no participa de la herencia, pero se reparte en 12? ¿Por qué?
porque una parte se da a Manasés y otra parte se da a Efraín. Y allí se completan los 12, a pesar que Leví no recibe herencia. ¿Mm? Dios honra a las generaciones fieles, incluso cuando los justos han partido. ¿Mm? Sí, mi querido hermano, ¿no? Por ejemplo, en el caso personal, mi padre falleció hace unos 5 años atrás. Uno piensa que papá siempre estará con uno, ¿no? Pero las cosas van caminando de esa manera. Ahora está mi madre, pero el legado de fidelidad, el legado de oración, de enseñanza de la palabra de Dios sigue con nosotros hasta ahora. Nos sigue y nos persigue, estando en nuestro corazón. Así que sin duda esa es una noticia maravillosa. Y la pregunta es, ¿y cuál será el legado que tú dejarás para tus hijos y para tu próxima generación? ¿Será un legado de fe? ¿Será una herencia maravillosa de confianza en Dios, de adoración al Dios verdadero, de conocimiento del Dios verdadero? ¿Cuál será la herencia que estás dejando a la siguiente generación? La bendición que tú recibes en este momento puede significar bendición para las futuras generaciones. En cierto momento leí acerca de un hombre que había sido un, eh, un predicador del Evangelio, más o menos en el siglo XVIII, no creo que sí. Y entonces hicieron un estudio de quiénes eran sus descendientes. Y dentro de los descendientes de este predicador empezaron a contarse allí hombres de Estado, secretarios, gente importante, gente que ayudó a la nación, gente que era moralmente intachable, familia, un legado que fue dado por este hombre de fe, predicador del Evangelio. La familia también recibe una bendición cuando tú eres fiel. Entonces necesitamos ejercer la fidelidad para que la familia pueda tener esa bendición. ¿Mm? Necesitamos fomentar una herencia espiritual que produzca frutos a largo plazo. No pienses únicamente en el corto plazo. Sabes que Satanás quiere enseñarnos a pensar en el corto plazo. Por ejemplo, cuando te coloca una tentación, vamos a decir así, el adulterio, te coloca una mujer allí como que no es tu esposa. ¿Sabes lo que hace Satanás? Es hacerte pensar en corto plazo, en el placer momentáneo que vas a tener por estar con esa mujer. Y nubla tu visión de largo plazo, es decir, de las consecuencias que vendrán por el adulterio. Se nubla la visión del largo plazo. Yo solo quiero en el momento, aquí. Y una vez que pasa eso, después vienen las consecuencias tristes, terribles. La pérdida de la familia, el quebrantamiento del hogar muchas veces, porque Satanás nubla nuestro largo plazo, ¿no? En cambio, Dios nos muestra las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, Dios piensa o nos ayuda a pensar a largo plazo, nos ayuda a pensar de causa a efecto, ¿no? Eso es lo que sucede con nuestro Dios, que quiere lo mejor para nosotros. Vamos, mis hermanos, ahora sí a el siguiente versículo, versículo 10. Mira lo que dice allí. Leemos, pero no expulsaron al cananeo que habitaba en Geser, y por eso quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, aunque sometido a tributo. Bueno, mis hermanos, aquí se habla acerca de un grupo de personas que no fueron derrotadas. Es decir, hubo varios grupos, ¿no? Por ejemplo, los jebuseos. Por ejemplo, aquí los que habitaban en Geser. Es decir, Israel no logró todo lo que Dios le había pedido. O sea, la misión era llegar hasta el último rincón de Canaán y poseer esa tierra. Pero o por negligencia o por falta de fe, cuando ellos ya alcanzaron, dijeron, bueno, ya acá está, para todas las tribus, estamos bien, nos asentamos. Y entonces, bueno, la conformidad dio paso a la aceptación del status quo, ¿no? Y no avanzaron más, dijeron, está bien, ya no más guerra, y finalmente no lograron conquistar todo lo que tenían que conquistar. Este versículo entonces nos expone una falla crucial, una falla crítica. La obediencia incompleta luego traerá consecuencias.
Más adelante en el tiempo, esos grupos que permanecieron allí fueron minando la confianza de Israel. Fueron los primeros en el sincretismo para poder paganizar las costumbres de Israel, para poder llevar al pueblo a la idolatría, incluso como oportunidad para que el pueblo tome mujeres de aquellos pueblos y terminaron en camino de idolatría, terminaron en desobediencia. Por lo tanto, mi querido hermano, la desobediencia no puede ser, mejor dicho, la obediencia no puede ser parcial. La complacencia con el mal compromete finalmente nuestra victoria espiritual. Debemos confrontar aquellos pecados que son, entre comillas, tolerados en nuestra vida. Aquellas cosas que están dentro de nuestro corazón y que nos negamos a sacar. Así es, mi querido hermano. El caso, por ejemplo, de una hermanita que tenía su pedido de oración. Cada vez que la iglesia se reunía para hacer la oración, ella tenía un pedido que todo el mundo conocía, ¿no? Y ella oraba de esta manera. Ella decía, entonces, en este momento, Señor, oro para que mates las telarañas de pecado que hay en mi corazón. Y cada oración decía exactamente lo mismo. Quita las telarañas de pecado que hay en mi vida. Quita las telarañas de pecado. Un día el pastor le dice, hermana, vamos a orar juntos. Yo voy a orar con usted. Permíteme orar primero. Y entonces el pastor, cuando está orando con la hermana, él piensa en el pedido de la hermana, pero le cambia un pedido al Señor. Le dice, Señor, mata mata la araña que produce las telarañas de pecado que hay en el corazón de mi hermana. Mata la araña. Hay ciertas cosas incompletas. No se desarraiga por completo el pecado y eso termina destruyendo nuestra vida. El fracaso en desalojar completamente a los paganos en Canaán fue una fuente constante de apostasía. Eso fue lo que sucedió. Por eso tenemos que obedecer plenamente la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano. Continuamos luego con el siguiente capítulo de Josué. El siguiente capítulo es el capítulo 17. Un gran abrazo.